Bueno, pues este es mi segundo video. Vamos a ver si poco a poco vamos agarrando confianza en estos asuntos del YouTube. Y lo que quiero tocar hoy es el tema de Jezabel. En el video pasado salió a relucir el nombre de Jezabel, pero ¿quién es ella? ¿Qué hace ella en el Antiguo Testamento? ¿Por qué tomarle la importancia de vida? Pues ella es primero que nada un enemigo eh, del pueblo de Dios. Hizo mucho daño al pueblo de Dios, a los profetas. Y quiero tocar unos puntos respecto a ella. Ella era una hija de un rey pagano de Sidón. Se casó con el rey de Israel, Acab. Por lo tanto, ella era reina de Israel. Por eso ella tenía tanta influencia en el gobierno. ¿Sí? Entonces, prácticamente el rey de Israel se había casado con una satánica, y esa satánica era la reina de Israel. En Primera de Reyes 16:29 al 33 dice: En el año 38 de Asa, el rey de Judá, Acab, hijo de Omri, ascendió al trono y reinó sobre Israel en Samaria 22 años. Acab, hijo de Omri, hizo lo que ofende al Señor, más que todos los reyes que lo precedieron. Como si hubiera sido poco cometer los mismos pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, también se casó con Jezabel, hija de Etbaal, rey de los Sidonios, y se dedicó a servir a Baal y a adorarlo. Le erigió un altar en el templo que le había construido en Samaria, y también fabricó una imagen de la diosa Aserá. En fin, hizo más que provocar la ira del Señor, Dios de Israel. Entonces, ¿quién fue Acab? A la época de Acab, el más detestable para el Señor era Acab. Si alguien ofendió al Señor, todos lo ofendieron los reyes anteriores, pero Acab se los había llevado de encuentro a todos. Entonces, vamos a tocar 5 puntitos rápidos de Acab. Primero, Acab ofendió al Señor más que todos los reyes anteriores. Aparte de todos los pecados de sus antecesores, también se casó con Jezabel, hija de Etbaal, rey de los Sidonios. Es en resumen, lo estoy haciendo. Al casarse con una pagana, dedicó su vida para servir y adorar a Baal. Y aquí este punto es importante porque se le ha perdido importancia al hecho de casarte en yugo desigual. Y veo cristianos casándose con personas de X o Y creencias, menospreciando eso. Y déjame te digo algo, te va a traer grandes problemas eso. Yo creo también que Dios tiene misericordia de su pueblo. Y de repente la muchacha o el muchacho con el que te estás casando está destinado a ser pueblo de Dios, pero por mientras son peras son manzanas, creo yo que no vale la pena arriesgar tu vida, arriesgar tu salvación, porque acuérdate que la salvación es personal. No vale la pena arriesgarte por casarte con un inconverso, con alguien que cree diferente. Olvídate de eso, sino alguien que tiene otras creencias, que tiene otras costumbres, de fe también. Te vas a casar con esa persona, una de las primeras luchas que van a tener es: yo creo esto y tú crees lo otro. Y son cosas que una choca con la otra, porque el cristianismo no es inclusivo. El cristianismo no incluye todas las creencias, ¿sí? El cristianismo es algo, y todo lo que se oponga a eso no entra, ¿sí? Bueno, en este caso Acab se casó con una pagana, y pues a lo mejor él pensó: no, hombre, al rato la convenzo y ella va a servir al Señor. Ajá. Bueno, lo que pasó fue que Acab empezó a servir y adorar a Baal. Si tú estás escuchando esto y no te has casado y estás en esos menesteres, en esas andanzas, pues Acab no acabó como todos hubieran querido acabar, que Jezabel iba a ser cristiana. No, Acab se hizo pagano. Bueno,
También levantó un altar en el templo que había construido en Samaria y también fabricó una imagen de la diosa Aserá. Entonces, ahorita, por ejemplo, tú eres de los que no se te ocurriría por nada del mundo levantar altares a otros dioses. Probablemente Acab tampoco. Pero de esas pequeñas decisiones que vas tomando, positivas o negativas, principalmente negativas, para cuando acuerdas ya estás muy lejos del camino. Y a Acab se le hizo fácil hasta asesinar personas por sus pequeñas malas decisiones. Entonces hay que tener cuidado de eso. En resumen, Acab no hizo otra cosa más que provocar la ira del Señor, el Dios de Israel. Provocó la ira del Señor más que todos los reyes anteriores. Vamos a ver, estoy hablando de Acab porque por culpa de Jezabel, Acab se convirtió en eso, en alguien aberrante, ¿sí? Pero Jezabel, pues tenía lo suyo también. Jezabel era una prostituta, Jezabel era una hechicera. Ella cometía fornicaciones, cometía hechicerías, y su nombre, el significado significa deshonestidad, deshonesta. En 2 Reyes 9:22, quiero leer primero la versión Reina Valera 1960, dice: cuando vio Joram a Jehú, dijo: ¿hay paz, Jehú? Y él respondió: ¿qué paz puede haber con las fornicaciones de Jezabel tu madre y sus muchas hechicerías? Joram es hijo de Acab y de Jezabel. Jehú le contesta: ¿cómo puede haber paz en la tierra? ¿Cómo esperas que yo tenga paz con el pecado, con la fornicación, con la idolatría que está cometiendo la reina de Israel? Te puedes acostumbrar al pecado, pero poco a poco te está saliendo del camino también. Aquí Jehú le dijo: ¿cómo esperas que yo venga en paz? Que no venga en guerra, en son de guerra. ¿Quieres que yo venga en paz? Pero ¿no te has fijado todo lo que está haciendo tu mamá, Jezabel? Está ofendiendo el nombre del Señor. El pueblo de Dios era un pueblo para Dios. Y llega Jezabel y lo prostituye con todas las brujerías, con todas las hechicerías, con todas las deidades, con todas las idolatrías habidas y por haber. Destruyó la esencia del pueblo de Dios. ¿Cómo esperas que haya paz? Vamos a ver la nueva versión internacional. Dice: cuando Joram vio a Jehú, le preguntó: Jehú, ¿vienes en son de paz? ¿Cómo puede haber paz mientras haya tantas idolatrías y hechicerías de tu madre Jezabel? Replicó Jehú. Entonces, en un principio decíamos que Jezabel era una prostituta y una hechicera. ¿Por qué? Vemos aquí estas dos versiones y cualquiera de las dos versiones es válida. En esta ocasión, la Reina Valera 1960 ilustra un poquito más. La idolatría y la hechicería en muchas ocasiones conlleva en sus ritos actos sexuales. Por eso se puede decir que Jezabel era una prostituta. Sus ritos satánicos se lo exigen. Hay ritos satánicos que incluyen cuestiones sexuales ahí. Al ser ella la reina, ella influencia a su esposo y al círculo núcleo del reino, pero lo influencia para lo malo. Y vemos en Primera de Reyes 21, es una historia en donde Acab le pide a un ciudadano ahí de Israel, de Samaria, le dice: oye, dame, se llama Nabot, esa persona tenía un viñedo ahí en Jezreel, y le dice: oye, dame el viñedo, si no me quieres dar, te lo cambio por un viñedo mejor, o te pago lo que tú me digas que valga, ¿verdad? Y Nabot le dice, pues, está curiosa la respuesta de Nabot, pero en fin, cada quien es libre de vender o no vender, regalar o no regalar lo suyo, ¿verdad? Pero Nabot le dice: el Señor me libre de venderle a su majestad lo que heredé de mis antepasados. Probablemente este era un ciudadano también que le tenía cierta aberración al rey
O sea, ese rey no sigue al Señor. No justifico también, no justifico con eso las rebeldías, pero, oye, pues este rey es un idólatra, es un satánico, y viene esperando que yo vaya a reaccionar como si fuera el profeta del Señor. Y pues no te va a regalar nada. Este terreno me lo dieron mis antepasados eran adoradores del único Dios verdadero. Entonces por ahí pudiera ir la respuesta de Nabot, ¿verdad? Que dice, Dios me libre de venderte mi terreno. Mi terreno nada más es para el Señor, no para gente que adora al diablo. Acab se fue deprimido, malhumorado. Su esposa Jezabel le pregunta, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? ¿No quieres comer? Y Acab le cuenta, no, pues que Nabot no me quiere vender su terreno, bla, 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 bla. Jezabel le dice, oye, ¿y no eres tú quien manda en Israel? Anda, levántate y come, esto te hará bien, yo te conseguiré el viñedo de Nabot. O sea, Jezabel es alguien que dice, voy a hacer lo que tenga que hacer para conseguir lo que quiero conseguir. Si esas son tus actitudes, pues algo está mal, ¿verdad? Te estás pareciendo un poquito a Jezabel. Maltratar a quien tengas que maltratar o hacer lo que tengas que hacer para conseguir lo que quieres conseguir. Y en este caso la señora quería conseguir el terreno de Nabot. Entonces, en nombre de Acab, ella hace cartas con el sello de Acab para decir, oigan, vamos a decretar un día de ayuno, porque ella es muy espiritual, ¿verdad? Ya ves que a ella le incomoda mucho cómo ofenden al Señor. Vamos a decretar un día de ayuno y den a Nabot un lugar prominente en la asamblea del pueblo. Pongan frente a él a dos personas sinvergüenzas y háganlos testificar que él ha maldecido tanto a Dios como al rey. Imagínate, la bruja más bruja del pueblo, del reino, ofendida porque Nabot ha maldecido a Dios y al rey. ¿Qué le puede importar a esa señora que le ofendan a Dios? Ella es antidios totalmente, satánica, ¿verdad? Lo que está haciendo es manipular la situación para que maten a esa persona, a Nabot, y ella adueñarse del terreno. Así son muchos políticos actuales, ¿eh? Se pintan todos de pureza, y no quiero decir nombres, pero hay políticos actuales, muy actuales en estos precisos momentos, que con sus dichos dicen algo, pero con sus hechos dicen lo contrario. Tan pronto Jezabel, bueno, el caso es que pues ya sacaron a este señor, lo mataron a pedradas, y tan pronto como se enteró Jezabel que habían matado a Nabot, lo mataron a pedradas, no lo mató ella, acuérdate cómo son los políticos también. Los políticos, ellos no ensucian sus manos. Ellos usan las redes de la política corruptas, manipuladoras, porque así es la política, manipulación de masas. Entonces el pueblo, por noticias falsas, mató a Nabot. Y ahora sí, yo no tengo la culpa, ¿verdad? Va a decir Acab y va a decir Jezabel, yo no tengo la culpa. Yo no maté a Nabot, el pueblo lo mató. Los ancianos y nobles, que yo creo también vendidos al sistema, acataron órdenes de Jezabel. Pero bueno, esos ancianos y nobles mueven masas, provocaron que mataran a Nabot, y de esa manera el rey Acab se hizo con el terreno de Nabot. Pero hay un profeta aquí que no se ha vendido al sistema. Se llama Elías. Dice, entonces la palabra del Señor vino a Elías el Tisbita y le dio este mensaje: ve a encontrarte con Acab, rey de Israel que gobierna en Samaria. En este momento se encuentra en el viñedo de Nabot tomando posesión del terreno.
Dile que así dice el Señor. ¿No has asesinado a un hombre y encima te has adueñado de su propiedad? Chequen cómo Dios pone en claro las cosas. No fue Jezabel, fuiste tú, Acab. Tu sello fue el que marcó la instrucción de saquen a Nabot, pónganlo en la plaza, pongan a dos sinvergüenzas que digan mentiras, que él maldijo a Dios y maldijo al rey. Fue tu sello, Acab. Tú eres responsable de la sangre de Nabot. Dios pone en claro las cosas. Porque así Adán también dijo, oye, espérame, no es mi culpa, fue Eva. No, fuiste tú, Adán. Tú permitiste que pasara. Tú eras el responsable de que no pasara. Y permitiste que sí. Acab también. Acab muy bien pudo haber dicho, hey, espérate, Jezabel. Hay maneras de hacer las cosas. ¿Cómo puedes tú matar a un hombre nomás porque sí? No. Así no se hacen las cosas. Pero no lo hizo. Jezabel escribió la carta que tuvo que escribir, agarró el anillo de Acab, hizo el sello y mandó las cartas y pasó lo que pasó. Dice, ¿no has asesinado a un hombre y encima te has adueñado de su propiedad? Luego dile que así también dice el Señor. En el mismo lugar, chéquense esta maldición, en el mismo lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, lamerán también tu propia sangre. Y Acab no se arrepiente de su pecado. Acab le responde a Elías, mi enemigo, así que me has encontrado. O sea, Acab estaba huyendo de Dios probablemente. Y Acab le está diciendo al mensajero de Dios, eres mi enemigo. Pudo haber dicho, como David o como otras personas, sabes que la regué, perdóname, la regué. No iba por ahí el guamazo, hice mal. ¿De qué manera? O sea, ¿cómo puedo hacer para arrepentirme? ¿Cómo puedo hacer para cambiar la situación? No, este señor Acab no dijo esto. Le dijo a Elías, tú eres mi enemigo. ¿Cómo lo hiciste para encontrarme? Y Elías no le desmiente eso. Elías dice, sí te he encontrado. Porque te has vendido para hacer lo que ofende al Señor, quien ahora te dice, voy a enviarte una desgracia. Acabaré contigo y de tus descendientes en Israel exterminaré hasta el último varón, esclavo o libre. Haré con tu familia lo mismo que hice con la de Jeroboam, hijo de Nabat, y con la de Basá, hijo de Ahías, porque has provocado mi ira y has hecho que Israel peque. El sello de Acab hizo que hombres de Israel asesinaran a un inocente. Y en cuanto a Jezabel, dice el versículo 23, el Señor dice, los perros se la comerán junto al muro de Jezreel. Todo esto que estoy diciendo en su momento se cumplió. También a los familiares de Acab que mueran en la ciudad se los comerán los perros, y a los que mueran en el campo se los comerán las aves del cielo. Tómalo. No va a quedar descendiente de Acab. Se acabó la dinastía de Acab. Nunca hubo nadie como Acab, dice el versículo 25. El versículo 25, perdón. Nunca hubo nadie como Acab que, animado por Jezabel su esposa, se prestara para hacer lo que ofende al Señor. Su conducta fue repugnante, pues siguió a los ídolos, como lo hacían los amorreos, a quienes el Señor expulsó de la presencia de Israel. Hay otra historia de Elías y de Abdías, que la quiero contar, la voy a resumir. Dice, después de un largo tiempo, en el tercer año, bueno, la historia aquí para resumirla en pocas palabras, el reino de Acab tenía un mano derecha. Acab tenía una mano derecha que se llamaba Abdías. Abdías era una persona temerosa del Señor. Abdías administraba el palacio de Acab, pero veneraba al Señor. Entonces, en la época del reinado de Acab, Jezabel empezó a matar a los profetas del Señor. Abdías agarra a 100 de ellos y los esconde en 2 cuevas, 50 en una cueva y otros 50 en otra cueva. En ese tiempo se estaba acabando el agua y Acab le dice a Abdías, oye, ¿sabes qué? Necesitamos
recorrer el país a ver dónde encontramos agua, fuentes o ríos o lo que sea. ¿Por qué? Porque los caballos no tienen, las mulas tampoco, bla, bla, bla. Entonces Abdías agarra un camino por acá, Acab se va por otro lado, y Abdías, yendo por el camino, Elías le sale al encuentro. Abdías lo reconoce y se postra. Chécate la diferencia de Abdías y de Acab. Acab le dice, eres mi enemigo. Y Abdías se postra, rostro en tierra, y le pregunta, mi señor Elías, ¿de verdad es usted? Y Elías le contesta, sí soy yo. Ve y dile a tu amo que aquí estoy. Abdías se asusta porque cree que va a ser una jugarreta, no una cuestión tramposa ni nada, sino que va a pensar, Abdías estaba pensando, eso lo describe ahí en los siguientes versículos, Abdías está pensando que Acab, que Abdías va a ir a avisarle a Acab que Elías está en cierto lugar, y cuando llegue Acab a hablar con Elías, Elías ya no iba a estar. ¿Por qué? Porque Acab había malgastado o había gastado muchos de sus recursos y muchas de sus relaciones políticas buscando en todos los reinos a Elías, pero ninguna nación dio señales de Elías. En eso Elías le responde a Abdías, no tengas miedo, dice, tan cierto como que vive el Señor Todopoderoso a quien yo sirvo, te aseguro que hoy me presentaré ante Acab. Entonces Abdías va y busca a Acab. Le informan lo sucedido, así que fue al encuentro de Elías y cuando lo vio le preguntó, chéquense la pregunta de Acab, ¿eres tú el que está creando problemas a Israel? Y Elías otra vez, con la palabra del Señor, contesta claro y pone las cosas en su lugar. Dice, no soy yo quien le está creando problemas a Israel, respondió Elías. Quienes se lo están creando son tú y tu familia, porque has abandonado los mandamientos del Señor y se han ido tras los Baales. Ahora convoca de todas partes del pueblo de Israel para que se reúna conmigo en el monte Carmelo con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de la diosa Será, que se sientan en la mesa de Jezabel. Entre 800 y 900 personas se sentaban con Jezabel, puro brujo de alto calibre. Acab convocó, es lo que te digo, Acab es como esa bandera, ¿verdad? Donde pasa el aire, se mueve. Yo vi que muy fácil le hace caso a Jezabel, pero también muy fácil le hace caso a Elías. Entonces Acab convoca en el monte Carmelo a todos los israelitas y a los profetas. Elías se presenta ante el pueblo y dijo, Elías hablándole al pueblo, ¿hasta cuándo van a seguir indecisos? Si el Dios verdadero es el Señor, deben seguirlo a Él. Pero si es Baal, síganlo a Él. Y en eso pasa lo que ya todos sabemos, ¿verdad? Que los profetas de Baal empiezan a hacer sus cánticos, empiezan a hacer sus rituales, empiezan a invocar a sus dioses para que caiga fuego del cielo y prenda el sacrificio. Porque es cuando se pudiera decir que está bien una competencia a ver quién es el Dios verdadero, si el Dios de Elías o el Dios de los profetas de Baal y de los de Aserá. Pues el caso es que ahí estaban brincando, estaban bailando, estaban invocando dioses, estuvieron ahí buen rato, se hacían cortes, describe la Biblia, que se hacen cortes en la piel para sangrar y eso alebrestar a los dioses, se cortaban con el cuchillo, con dagas, y en fin, que al final terminaron bañados en sangre. Pasó el mediodía y siguieron en ese trance profético hasta la hora del sacrificio vespertino, pero no se escuchó nada, pues nadie respondió ni prestó atención. Ya para eso Elías ya se había burlado de ellos, ¿verdad? De que les decía, griten más fuerte, a lo mejor su Dios está dormido, esté meditando, esté de viaje o estén haciendo otros menesteres. Elías hace todo el proceso que tiene su significado también, pero luego tocaríamos ese tema, hace todo el proceso para quemar el incienso, para quemar el sacrificio, se pudiera decir. Coloca la leña, descuartiza los bueyes, pone los pedazos sobre la leña, le pide a la gente que llenen de agua 4 cántaros
eh, la gente los vacía y lo volvieron a hacer y lo volvieron a hacer 7 veces, perdón, 3 veces. Y el agua corría alrededor del altar. De hecho, se llenó la zanja. Dice, a la hora del sacrificio vespertino, el profeta Elías dio un paso adelante y oró así. Chequen esta oración, dice, Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que todos sepan hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y he hecho todo esto en obediencia a tu palabra. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que esta gente reconozca que tú, Señor, eres Dios y que estás convirtiéndoles el corazón a ti. Y esta oración debe ser para nosotros también. Que Dios convierta nuestro corazón a Él. Pídele eso al Señor. Necesitamos que el Espíritu Santo nos convenza y que nuestro corazón vuelva a Él, vuelva a su palabra. En ese momento no hubo que hacer rituales, no hubo que gritar, no hubo que reprender, no hubo que hacer rarezas. En ese momento cayó el fuego del cielo, quemó el holocausto, la leña, las piedras y el suelo, y hasta lamió el agua de la zanja. Cuando vieron esto, todo el pueblo se postró y exclamó, el Señor es Dios, el Señor es Dios. Luego Elías les ordenó, agarren a los profetas de Baal, que no escape ninguno. Tan pronto como los agarraron, Elías hizo que los bajaran al arroyo Quizón y ahí los ejecutaron. Está muy fuerte la palabra, pero ejecutaron a los satánicos. Eran paganos, gente pagana que era mantenida por Jezabel en el reino de Israel. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que tu Espíritu Santo esté con nosotros, que tú levantes tu pueblo, que tú levantes profetas, que tú levantes siervos tuyos. Que el espíritu de Jezabel, que el espíritu del diablo pueda ser derrotado, Padre. Úsanos en el nombre de Jesús. No permitas que tu iglesia se contamine con Jezabel, ni por el amor al dinero, ni por el amor a las propiedades, ni por el amor a nada del mundo. Que tu iglesia se enamore de ti. Y te pedimos en el nombre de Jesús que nos respondas, que nos ayudes a reconocer que solo tú eres el Señor y que estás convirtiendo nuestro corazón a ti. En el nombre de Jesús. Muchas gracias. Si les gustó este video, pues ahí denle like, síganme, compártanlo, lo que se tenga que hacer para que la palabra se distribuya y se haga más grande la red. Voy empezando y espero que esto nos vaya bien. Gracias, saludos.